Entonces, esos costos de movimientos por metro cúbico, pues precisamente estamos hablando de que los estamos transportando en algo que maneja metros cúbicos, que son las volquetas. La volqueta hace parte de esa maquinaria que nosotros utilizamos en nuestras obras, es de lo que más utilizamos, ¿sí? Entonces, quiere decir de que esos costos por metro cúbico, pues depende de digamos, qué tan lejos o qué tan cerca, es decir, qué tanto trayecto tienen que manejar y precisamente, pues, por metro cúbico según las condiciones de la volqueta. En este caso, simplemente tenemos el precio por metro cúbico para cada uno de esos. Entonces, para el suelo A, aparte de las condiciones propias de suelo, viene esta condición respecto de lo que es el movimiento o transporte de ese suelo también a donde sea. Entonces, por cada metro cúbico, es decir, por cada métrico cúbico, por cada volumen de esos de metro cúbico que nosotros tengamos, para el suelo A, transportarlo nos va a costar 102. Para el suelo B, 90 y para el suelo C, 94. ¿Sí? Profe, ¿Qué? disculpe, Sí. una pregunta. Con respecto a cuando se están moviendo materiales de un banco, pues así como su merced lo dice, en volquetas, esto, aquí ya no se ve lo del factor de expansión, es que lo estuve mirando por ahí en otra materia que es obras y escuché lo del factor de expansión. Pero el Entonces, factor de no, expansión siempre se va a presentar es cuando usted está excavando. Cuando ustedes realizan una pique, sacan el material no va a ocupar exactamente el mismo volumen que ocupaba ahí en el hueco del suelo. ¿Cómo así? ¿Por qué? Resulta que los materiales específicamente tienen el factor de esponjamiento o abundamiento. Tiene esos dos nombres, esponjamiento o abundamiento. Entonces ese material excavado, él se expande un poquito, es decir, como ya no está comprimido por todas las caras de esa excavación, por todo el resto del suelo que había en esa zona, pues uy, uno como que descansa cuando lo están apretando y al fin lo sueltan. Ah, bueno, eso mismo le pasa al suelo. Cada suelo tiene sus factores de esponjamiento o de abundamiento, pero eso es ahí en ese momento. ¿Qué pasa con esto? Que cuando está en el banco, y nosotros tenemos también que saber en qué momento de ese suelo se encuentra. Una cosa es cuando lo vamos a extraer y otra cosa es cuando ya hemos conformado un banco listo de ese suelo. Para el caso, esta indicación de que tengamos relación de vacíos o índice de poros de cada suelo, me indica que nosotros ya lo hemos sacado y ya le hemos generado algún tipo de estudio y por tanto determinamos que cierta zona es solamente de ese suelo, ya lo tenemos listo, listo para transportar. Es decir, en este caso nosotros no vamos a hablar de que está, de que tiene expansión o nada, ¿sí? Él ya está en este momento en estado suelto, ¿sí? Está en estado suelto. La cuestión del abundamiento o esponjamiento, ustedes lo van a tener que tener en cuenta sobre todo cuando hagan cálculos de excavaciones. Normalmente las excavaciones se hacen para colocar algún tipo de cimentación. Eso ocupa cierto volumen de todo el volumen de la excavación. Después rellenan, supongamos que van a rellenar con ese mismo material y les va a sobrar un poco. Entonces, ese poco normalmente es el que ya tiene expansión. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta si el suelo se excava y supongamos que en este caso no es de un banco ni es un material de préstamo, es decir, es el mismo suelo el que nos sirve. Generamos la excavación, sacamos el material se esponja. Obligatoriamente tenemos que tener el dato de esponjamiento o abundamiento del suelo. Sí, eso no es que uno lo determine porque sí, ni nada por el estilo. Cada suelo tiene sus condiciones de abundamiento o esponjamiento. Como está ahora esponjado, quiere decir de que no es exactamente el volumen que nosotros podemos calcular en medidas de largo, alto y ancho,
de la excavación. Tiene un poquito más. Entonces, como es un factor, quiere decir de que se multiplica, es decir, se aumenta la cantidad que se tenía originalmente del volumen. Ah, bueno, listo, ya lo tenemos ahondado o esponjado. ¿Qué pasa? Ah, no, que vamos a requerir ahora generar compactación. Ah, bueno, ojo, ahora ese suelo que está esponjado, pues vamos a tener que compactarlo. Pues vamos a buscar entre esas diferencias ahora de volúmenes de lo que haya que rellenar, qué tanto tengo que hacer. Y ojo, aquí viene la cuestión, que nosotros cuando estamos compactando, al compactar, nosotros no es solamente el volumen específico del hueco, sino normalmente un poco más. Uy, ¿cómo así? Pues eso mismo que nosotros hemos hablado de que es el 90 y pico por ciento. Supongamos que nos dicen, ojo, la compactación de ese suelo del sitio que nos sirve se hará sobre el 95% del producto modificado, es decir, del gamma seco máximo ese que tenemos por allá del laboratorio. Ok, resulta y acontece que el volumen es el 100%. Y si estamos diciendo que vamos a compactar al 95%, pues ¿cuánto hace falta? Quiere decir de que ese cálculo del volumen que haya que rellenar, hay que aumentarle material 5% para completar el 100%. ¿Por qué no es exactamente el volumen que nosotros calculamos? Porque una cosa es simplemente llenar y otra cosa es compactar. Cuando compactamos, reducimos siempre lo que son los vacíos o poros del suelo. Entonces quiere decir de que nos va a quedar espacio para meter más material. Y específicamente eso es, ¿qué tanto material yo puedo entrar? Entonces, si yo tengo un material esponjado, entonces tengo que hacer la diferencia de simplemente cálculos muy sencillos entre eso y el volumen que tengo que meter compactado. Y ya voy a saber qué tanto material utilizo para ese relleno. Y lo que sobra, pues son material de retiro de escombros. Y el material de retiro de escombros siempre está esponjado o suelto. Y es el material que se coloca en las volquetas para que se vaya. Esos son ejercicios también típicos de aplicación y obviamente eso se va a ver en la línea de construcciones obligatoriamente porque cada vez que nosotros tengamos algún proyecto de construcción vamos a tener que generar, la gran mayoría de las veces, la gran mayoría, vamos a tener que hacer excavación y vamos a tener que hacer rellenos. Y como todos los rellenos son compactados, pues depende de las situaciones si es con el mismo suelo o no. Eso sí es digamos, las condiciones específicas de la situación que nos esté presentando o del problema que estén resolviendo. Eso es lo que ocurre con eso. Aquí no es cuestión de que estemos soltando nada ni expandiendo nada. Ahora, si nosotros tuviésemos es directamente, no vamos a explotar una cantera y de esa cantera vamos a extraer el material. En un momento el material está compacto dentro de la cantera. Cuando se empieza a sacar, ahora el material está suelto, es decir, se tuvo que haber esponjado, es decir, se soltó y está ocupando mayor volumen. Para esas cuestiones obligatoriamente tendremos que tener específicamente los datos de abundamiento y eso no tiene mayor problema. Más lo van a ver en maquinaria de equipos porque ahí se tiene que ver muchísimo todo lo que tiene que ver con movimiento de tierras, que es en general la gran mayoría de los maquinaria pesada que nosotros utilizamos para eso. Eso tiene que ver, por ejemplo, para la retroexcavadora, para el cargador, para el bulldozer. Absolutamente en todos esos interviene esas cuestiones de los factores de esponjamiento y demás de lo que son los suelos. Pero en este caso en particular no, estamos hablando específicamente de esto, de lo que es ya el transporte directo de ese suelo. Muy bien, con estos datos, ¿yo qué puedo hacer? ¿Esto para qué me sirve? Entonces recordemos que nosotros, nuestro ejercicio no lo dice. Vamos a construir un terraplén. ¿Qué es un terraplén? Ya lo vimos,
Ya saben que es un terraplén. Se prevé un volumen, y obviamente ustedes ya saben muy bien cómo son los ángulos que se sacan de los terraplenes, pero muchísimo. Les fue muy bien en el juicio. Se prevé un volumen de 300.000 metros cúbicos. Ah, ok. O sea que ya tenemos el volumen de esa vaina. ¿Cómo así? ¿Y eso de dónde sale? Más o menos. Algo como esto. ¿Sí? Lo más normal es que los terraplenes tengan la forma de trapecios, así como lo vimos en algunas imágenes la vez pasada. Por esta zona serán la zona de la vía, ¿sí? Y el resto en general es un material de suelo. También existen los pedraplenes y las escolleras. Ojo, simplemente cambia es el tipo de material de suelo con el que se está trabajando. Las escolleras son con volúmenes muy grandes de piedra. Normalmente se utilizan ahí a manera de cultura general en las zonas costeras, precisamente sirven como rompeolas de lo que son las líneas costeras o malecones. Es decir, seguramente, y tal vez si alguna vez han ido o tendrán la oportunidad de ir muchas veces cuando sean ingenieros, por ejemplo, en Santa Marta y en todos esos sitios, hay zonas que se conoce como la escollera. La escollera es específicamente eso, esa conformación de esa vía tipo línea costera o malecón o zona peatonal y de ciclovía que normalmente está muy cerca de las zonas costeras de la playa. Pero pues dependiendo de las condiciones del oleaje, pues se requiere para que no la acabe precisamente las olas, ubicar cierta protección. Eso es precisamente lo que forma ese tipo de roca escollera. Y se puede hacer también desde el punto de vista, digamos, no necesariamente con suelo natural, sino con algo artificial. Entonces se utilizan los tetraedros, ¿sí? Unas figuritas muy similares a ese jueguito jazz, eso que era con una pelotica y cogían con la mano unas cosas, es decir, tiene un poco de formitas eh, geométricas como si fuesen unos cachitos que salen desde un centro. Precisamente se utilizan para ese tipo de conformaciones y dependiendo de lo que sea, también se pueden utilizar perfectamente para generar lo que son las presas de tierra, las presas de contención para lo que son embalses de agua. Entonces, todo eso es precisamente, digamos, la aplicación directa de todo este tipo de terraplenes y demás. Y ojo, siempre nosotros más o menos lo vemos de esta forma. Esta forma simplemente es la sección transversal de todo eso. Es decir, si nosotros solamente tenemos medidas por acá y no sabemos cuánto es el fondo, pues nunca podremos obtener un volumen, solamente podríamos obtener un área. Entonces ese volumen del que nos hablan allá, pues precisamente es el área multiplicada por un largo, ¿sí? Por un fondo, por un kilometraje. Entonces, pues quiere decir de que se conserva esa misma sección transversal, esa misma área a lo largo de todo ese terraplén, piedraplén o lo que sea que estemos conformando. Entonces, de ahí es donde viene precisamente ese volumen que nos están nombrando en nuestro ejercicio. Entonces ya sabemos que va a ser el volumen total de esa cuestión. ¿Qué más nos dan? Y ojo, esto es importante. Ese suelo de ese terraplén con una relación de vacíos en el terraplén de 0.8. Uy, ¿cómo así? Pero si aquí nosotros ya tenemos relaciones de vacíos en los bancos, ¿por qué nos dan uno adicional? Precisamente porque un terraplén es una conformación de suelo que ya ha sido compactada. ¿Sí? Ya ha sido compactado. Es decir, que los poros o vacíos en ese suelo ya han sido reducidos.
Si eso fue así, pues, ¿qué es lógico pensar? ¿Sí? Vamos a analizarlo. Lo que tenga que ver con los vacíos, voy a suspender aquí un momentico la presentación. Lo que tenga que ver con los vacíos en un terreno que está compactado, si estamos diciendo que los poros se han reducido, el índice de vacíos o relación de poros, es decir, E, aumenta o disminuye en un terreno que ya ha sido compactado. ¿Ustedes qué creen? El índice de poros Disminuye. sí disminuye, porque una vez compactado, pues obviamente se van cerrando, pues como esas cositas de aire que son los poros, ¿no? Bolitas de aire. Oh, recordemos que nosotros, o sea, el suelo siempre va a tener vacíos, siempre, porque el volumen total siempre va a ser volumen de vacíos más volumen de sólidos. Nosotros no los vamos a eliminar los vacíos a punta de compactación, los vamos a reducir, ¿sí? Y tenemos que llegar hasta cierto promedio para no terminar pulverizando el suelo. Pero en general, todo terraplén, todo suelo que ha sido compactado, un terraplén es una conformación de terreno compactada, ¿sí? Compactada, hay que entender eso. Quiere decir de que la relación de vacíos en el terraplén siempre va a tener que ser menor que las de los bancos de préstamo o de donde sea que haya venido el material para conformar precisamente ese terraplén. Cuando viene el material en la volquetica, el material viene suelto. Quiere decir de que cuando nosotros lo vamos a colocar en nuestra área para generar la compactación, ¿sí? Donde vamos a generar el terraplén, pues tendremos que colocarlo allí y todo el proceso que vimos, incluir contenido de humedad, viene la compactación por capas, según lo que diga el proctor, vamos revisando con el cono de arena, muy bien, y conformamos nuestro terraplén con los ángulos de los taludes tales como ustedes dominan, sea como sea que nos los presenten. Entonces, pues el suelo primero tiene su condición de índice de vacío o relación de poros, ok. No importa con la que venga, en algún momento tiene que reducirse para poder conformar lo que es el terraplén. ¿Listo? Entonces, eso es fundamental de que se entienda, ¿sí? Es lógico, primero que todo es lógico, ¿sí? Ya sabemos el concepto general de compactación, o sea que este dato para nosotros va a ser fundamental, porque quiere decir que no importa la relación de vacíos o índice de poros de los suelos que venga o el suelo que venga, a la final vamos a tener que llegar a este valor, ¿Que por qué se sabe que este valor? Ah, bueno, de algún estudio de suelos determinaron que ese es como debe determinar precisamente esa compactación de ese suelo, es decir, ese índice de vacíos o relación de poros de ese suelo al conformar el terraplén para que aguante lo que sea que le vayamos a colocar encima. Una vía, bueno, en fin, el tipo de construcción vial que sea. Entonces, para eso. Ok, entonces tenemos índices de vacíos o relaciones de poros de cada banco de préstamo. Y tenemos al que tenemos que llegar a la final, que es en el terraplén. Y de ese mismo terraplén tenemos el volumen total de él. Entonces, si tenemos volumen, tenemos relaciones de vacíos, ¿qué podremos hacer nosotros? Pues como siempre, uno respira profundo y se va a la parte más básica de cualquier cosa, ¿sí? Cuando uno no le sabe los problemas y demás, normalmente la solución más acertada siempre es la más simple. Entonces, uno simplemente vuelve a lo básico. La gran mayoría de los problemas en la vida se resuelven con situaciones básicas. Uno es el que las complica. Entonces, volvamos a lo básico. ¿Qué es lo más básico que hemos aprendido desde el punto de vista de relaciones gravimétricas y volumétricas? Que no importa, digamos, las situaciones de cada suelo
no importa en qué fase está, si es parcialmente saturado, saturado o seco, no importa. Siempre el volumen total de la muestra de suelo será volumen de vacíos más volumen de sólidos. Que después de determinar en qué condición está el suelo, el volumen de vacíos es el que nos puede variar. Ok, pues fórmula general, volumen total es volumen de vacíos más volumen de sólidos. Si está en función de, es decir, del índice de vacíos o la relación de poros, se puede asumir que el término de volumen de sólidos es igual a 1. Lo vimos por allá en algún artificio matemático para agilizar las demostraciones. Ok. Eso es igual a 1. Entonces, se sabe, y vamos a la fórmula básica de la relación de vacíos o índice de poros, que ese es igual a volumen de vacíos sobre volumen de sólidos. Por tanto, al reemplazar B sub S igual a 1, pues en este momento el volumen de vacíos o relación de poros, es decir, E, va a ser igual al volumen de vacíos. Única y exclusivamente si el volumen de sólidos es igual a 1. Ok. Pues reemplazamos y perfectamente, esto es perdón, es exactamente igual a esto, solo que con las condiciones de en función de qué variable principal estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, el volumen total de la muestra es igual a la relación de vacíos o índice de poros, es decir, E más 1. Cuando asumimos que el volumen de los sólidos es igual a 1. Si eso es así, volvamos a mirar qué es todo lo que tenemos. Ah, mira, nosotros sí tenemos por allá un volumen del terraplén y vamos a tener algunos datos, por lo menos el volumen de vacíos o la relación de vacíos o el índice de poros de ese terraplén y la relación de vacíos o índice de poros de cada uno de esos suelos de los cuales nosotros vamos a determinar cuál es el que más nos sirve. Entonces, la pregunta general de esto es, ¿cuál banco de material es económicamente mejor explotable? Uy, ¿cómo así? ¿Vamos a meter explosivos a eso? Cuando hablamos de explotable, es una explotación de una cantera, ¿sí? De un banco de material. Es simplemente qué tanto le vamos a poder extraer o de dónde es que vamos a escoger que vamos a generar esa extracción. Es decir, vamos a explotar esa zona. Entonces, simplemente vamos a hacer unas analogías con esa fórmula que hemos podido determinar de la manera más sencilla y que es exactamente lo mismo que hemos visto hasta el momento. Entonces, podemos decir perfectamente que el volumen del terraplén es igual a la relación de vacíos o índice de poros en el terraplén más 1. ¿Sí? Esto perfectamente lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos de entrada el volumen total de ese terraplén y la relación de vacíos o índice de poros ahí. Muchachos, ¿alguna duda hasta aquí respecto de esto? Pues, profe, yo estaba, analizando lo que usted estaba diciendo y, por ejemplo, o sea, si se tiene el volumen del terraplén y el índice de poros del terraplén, o sea, eso simplemente sería como para colocarlo ahí, o por ejemplo, si uno va a hallar los volúmenes específicos por cada uno de los bancos, ¿sí? Para Que allá lo poseen, vamos, o vamos bueno, para no allá. sé, los que tienen. Apenas estamos haciendo con lo que conocemos. ¿Qué conocemos? Que se relacionen directamente el volumen total del terraplén, ¿sí? Y
la relación de vacíos o índice de poros en el terraplén. Son dos datos que están directamente relacionados y los podemos vincular en esta fórmula que hemos generado, simplemente, ¿sí? Hasta ahora tenemos eso. Vamos a ver qué más podemos hacer. Entonces, a ver, para el caso, ¿ustedes qué creen que podríamos hacer respecto de la otra información que tenemos aquí? ¿Qué podemos hacer con esto? Calcular el volumen de cada uno de los bancos o algo parecido como lo que tenemos, profe, porque pues en cada banco pues no tendríamos el volumen, pero sí tenemos el índice de poros, ¿no? Que se podría meter en la ecuación que usted nos dio. Podríamos hacer de pronto algún tipo de solución de ecuaciones. Perfectamente lo podríamos hacer. Sí, uy, no nos asustemos con solución de ecuaciones, que eso es lo más básico que para cualquier ingeniero civil. Eso es de recontra pre-kinder, de ingeniería civil. Sobre todo cuando va a ser normalmente, si tenemos una ecuación, una incógnita, ¿sí? O dos ecuaciones, una incógnita, pues cualquiera de esas es de las formas más fáciles de poder obtener una respuesta de cualquier incógnita. Entonces, tal vez para el caso, podríamos hacer ese tipo de símil entre esas situaciones. ¿Y qué sería? Ah, bueno, análogamente, como estamos haciendo, el volumen del terraplén igual a la relación de vacíos o índice de poros en el terraplén más 1, es decir, simplemente esta fórmula generalizada la convertimos a la situación de lo que tenemos. Ah, bueno, de manera análoga, es decir, similar a eso, pues tendremos un volumen del suelo A igual a una relación de vacíos o índice de poros del suelo A más 1, ¿sí? Y así sucesivamente para las otras. No importa cuántos bancos tengamos, pues siempre va a ser un volumen total de la muestra igual a su relación de vacíos más 1 cuando hemos hecho este tipo hemos asumido esto, bajo esta condición de que el volumen de sólidos sea igual a 1. Y ojo, ¿por qué nosotros podemos decir que el volumen de sólidos es igual a 1 en algún momento? Porque resulta y acontece que el volumen de sólidos es el mismo en todo el tiempo, ¿sí? El volumen de sólidos no varía de una situación a otra. No varía, digamos, desde el punto de vista de que, no, pero ¿cómo si antes estaba suelto y ahora está compactado? No, lo que varía es la parte de los poros o los vacíos. Es decir, que un factor común que va a permanecer estable desde un punto con los materiales que lo vamos a conformar y después de conformado ese terraplén, ese volumen de sólidos va a ser exactamente igual. Entonces, entendiendo eso, por esa razón nosotros podemos hacer una cuestión de estas perfectamente. Y esto simplemente es un ajuste matemático para que se nos facilite. ¿Que nosotros lo podemos hacer por el lado largo? Claro que sí, pero yo nunca les voy a explicar los lados largos de nada, sino lo más práctico y sencillo que pueda haber, porque para eso somos ingenieros, nosotros necesitamos ser efectivos al momento de dar soluciones. Por tanto, hay que ser eficaces. Por tanto, hay que hacerlo rápido. Entonces, esto es lo que hacemos. Simplemente con esa fórmula lo podemos hacer porque el volumen de sólidos se conserva exactamente igual desde el inicio hasta el final, ¿sí? Nosotros, si sabemos el volumen de sólidos al final, sabemos el volumen de sólidos al inicio. Exactamente tiene que ser el mismo, no puede variar. Varía la condición de el volumen de vacíos. Es decir, exactamente lo mismo que les dije ahorita cuando les volví a presentar esta fórmula.
El único que varía según las condiciones es el volumen de vacíos. Muy bien. Si tenemos esto, ¿qué podríamos hacer nosotros? Pues esto nosotros podemos relacionarlo, ¿sí? Podemos hacer una relación entre esto que tenemos aquí y esto, cada uno de estos que tenemos acá. ¿Cómo así? Supongamos que nosotros vamos a simplemente a colocar a un lado de la igualdad todos los términos que tenemos allí. Es decir, que nosotros tenemos volumen de terraplén igual a relación de vacíos del terraplén más 1. Si queremos hacer una relación, pues lo que está multiplicando puede pasar a dividir. Ojo, ¿esto nosotros lo podemos pasar a dividir acá perfectamente? Sí, claro que sí. ¿O esto, todo este factor pasar a dividir acá perfectamente? Sí, claro que sí. Pero esto no nos va a dar igual a 0 ni por el chiras. Esto nos va a dar igual a la unidad. ¿Sí? Simplemente un despeje básico matemático. ¿Sí? Entonces, pues vamos a hacer eso. Vamos a sacar una relación entre el volumen del terraplén y lo que tiene que ver con esta parte de el índice de vacíos más 1. Ah, bueno, si lo Profe, pasamos a dividir, ¿sí? profe, disculpe, es que si yo, o sea, miré eso y, o sea, ya hice los despejes, así como su merced me está diciendo, ¿sí? Pero yo los igualé a 0, pero su merced me está diciendo que no se puede igualar a 0. Pues ¿A no, qué se, pues o no se sea, puede esa igualar a igualdad? 0 porque eso nunca puede dar 0. ¿Por qué no puede Entonces, dar 0? Porque si usted vuelve a multiplicar lo que está viendo y supongamos, voy a hacerlo aquí. entonces uno colocaría igual a qué, profe, a 1 A o algo 1, así, o, obvio, a 1. ah, vale, profe, gracias. Le voy a demostrar por qué no lo puede colocar como 0. Profe, Dime. el volumen de A, en este caso A, B y C, sobre el índice de vacíos de cada uno más 1. Sí. Nosotros lo estaríamos evaluando de alguna manera como 1 para que siga siendo igual a la unidad, para que tenga sentido matemáticamente. Ya les muestro acá específicamente qué es eso que estoy haciendo ahí. Pues no sé si lo entiendo yo. Esto es simplemente el despeje que estoy haciendo de allá, ¿sí? ¿Por qué lo iguala a 1? Supongamos que no. Ah, no, igualémoslo a 0. Pues si usted vuelve a generar de que lo que está dividiendo pasa a multiplicar, pues la gran mayoría de las veces, casi siempre, todo, absolutamente todo lo que se multiplique por 0 va a dar 0. Y si eso es así, pues esta ecuación no volvería a ser exactamente igual a como estaba al principio. En cambio, por eso es que esto es igual a la unidad, porque aquí no hemos desequilibrado para nada esa ecuación que teníamos originalmente. Simplemente lo que estamos buscando es una relación. Pero aquí, si volvemos a multiplicar todo lo que está dividiendo, pues pasará a multiplicar. Adivinen qué, todo, absolutamente todo, o casi siempre, multiplicado por 1, vuelve a dar exactamente el mismo factor. Es decir, volvemos a la misma ecuación que teníamos al principio. Muy bien, eso por ese lado. Ahora, lo que tiene que ver con lo otro, pues con lo otro, si estamos hablando de que estamos haciendo análogamente, y cuando hablo de análogamente es que es la misma vaina, que es igual, pues aquí tuvimos que haber hecho exactamente lo mismo para poder despejar de acá, que nos quede una relación directa entre el volumen y este factor, 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 y este
así como lo hicimos con esta fórmula, pues también tiene que ser igual a 1. Y adivinen qué, si aquí tenemos 1 y aquí tenemos 1, pues es Podemos 1 y igualar. 1 es lo mismo. Por tanto, nosotros podemos hacer esta Eso relación. es lo que le estaba preguntando. Por tanto, nosotros podemos igualar una y otra. Y es por esto desde el punto de vista matemático. ¿Sí se entiende eso? Sí, señor. Ok. Sí, profe. Espero que de aquí en adelante, y tranquilos que de pronto para más de uno en este momento, realmente acaban como de despejar ese vacío que nunca habían entendido respecto de ese tipo de relaciones e igualaciones de fórmulas. Más de una, durante todas las veces que he dictado, siempre hasta este momento es que han entendido esto. Que la verdad uno como que se lo explican en transición o en kinder, pero hasta ahora de pronto lo entendieron ya como ingenieros civiles, gracias a Dios. Entonces con esto, pues si son los mismos factores, cualquier igualdad, ¿sí? Cualquier igualdad yo la puedo hacer si tengo todo igual al mismo factor. Entonces, por tanto, por la ley de la cadena, si esto es igual a 1 y esto es igual a 1, quiere decir de que esto es igual a esto. Y es exactamente lo mismo que tengo aquí. ¿Se entiende eso? Muy bien. Sí, profe. ¿Qué pasa acá? Listo. Pues simplemente ubiquemos los datos conocidos. ¿Quiénes son datos conocidos? El volumen total del terraplén normalmente siempre va a ser un dato conocido. Nosotros tenemos que saber qué tanta construcción vamos a hacer. Eso es fijo. Saber de cuál es la relación de vacíos o índice de poros del terraplén, claro, porque para eso tuvo que haber algún estudio de suelos con ensayos de compactación, es decir, sabemos a qué término vamos a llegar. Y para el caso, nos están dando la relación de vacíos o índice de poros de cada uno de los bancos. Es decir, que este factor, no importa si es de A, de B o de C, nosotros siempre lo vamos a conocer. En este caso en particular, ¿quién es el único desconocido? Pues el volumen correspondiente al banco. ¿Sí? Pues simplemente despejamos. ¡Oh! Y lo hice por este lado. Pero adivinen qué. Si ustedes saben álgebra lineal, lo más básico del universo, para cualquier ingeniero civil, pues ustedes podían perfectamente generar la solución de ecuaciones de esto que tenemos aquí, simplemente reemplazando datos. Pero todo eso parte es de esto. No importa por qué lado quieran hacerlo, tienen que llegar exactamente a la misma respuesta. Entonces, por favor, mientras nos volvemos a conectar, vayan adelantando precisamente esos despejes. ¿Cuánto es el volumen de A? ¿Cuánto es el volumen de B? ¿Y cuánto es el volumen de C? Reemplacen esos datos según esto que hemos logrado desarrollar aquí. Váyanlo adelantando.